debemos estudiar la simetría de las dos funciones que aparecen y pequeños truquillos. No siempre se cumple, pero en general ya sabemos que una función, si es simétrica, puede presentar simetría par o puede presentar simetría impar. Entonces, truquillo que suele ser útil. Si los exponentes son impares, vamos a estudiar en primer lugar si presenta simetría impar. Veamos si presenta simetría impar. Si esa función fuera impar, es decir, simétrica respecto del origen de coordenadas, ha de suceder que f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. Empezamos el desarrollo. F de menos x. Donde pone x en la función, ponemos menos x. Me quedaría menos x al cubo y más 2. Vamos a ver si es igual a menos esa expresión f de x. Evidentemente coincide con la misma expresión. El menos afecta a todo, expresamos entre paréntesis. X al cubo más 2. Voy a desarrollar las expresiones para ver si se cumple la igualdad. Base negativa, exponente impar. Va a dar negativo. Más 2, igual, quitamos paréntesis, cambiamos los dos signos, menos x cubo menos 2. Evidentemente no se cumple la igualdad. Esta expresión no es igual a esa. Aparece un más 2 y un menos 2. No presenta simetría impar. Vamos a ver si presenta simetría par. Si presentara simetría par, sabemos que se ha de cumplir que f de menos x sea igual a f de x. F de menos x. No perdemos el tiempo, lo teníamos hecho, equivale a esa expresión. Menos x cubo más 2. Vamos a ver si es igual a f de x. Coincide con la misma expresión. Evidentemente, no se cumple la igualdad, no es simétrica. Es decir, esa función no presenta simetría. Ni es simétrica respecto del origen de coordenadas, ni es simétrica respecto del eje y. Detalle curioso, el 2 se supone por x elevado a la 0. Tiene un exponente impar y tiene otro exponente que vamos a decir que ni es par ni impar. Pasamos a la siguiente. Exponente 2 y exponente 1. Sospecho que no va a presentar simetría, pero, deducción matemática, si presentara simetría par, ha de suceder que f de menos x sea igual a f de x. F de menos x en la expresión. Donde pone x pongo menos x. Me queda menos x al cuadrado menos x. Veamos si es igual a la propia expresión f de x. Hay un pequeño problemilla de nomenclatura. La función la hemos llamado g. A todos los efectos tiene el mismo significado. Para hallar f de x en esa función, si donde pone x vuelvo a poner x, obtengo la misma expresión. Desarrollo. Base negativa, exponente par. Va a dar positivo. Quitamos paréntesis, quedaría más x igual x cuadrado menos x. No se cumple la igualdad. Términos opuestos. No es par. Vamos a ver si presenta simetría impar. Por definición, f de menos x debe ser igual a menos f de x. F de menos x. Tenemos el resultado x cuadrado más x. Menos f de x. El menos afecta a toda la expresión y f de x equivale a x cuadrado menos x. Quitamos paréntesis en la expresión, cambia los dos signos, menos x cuadrado y más x. No se cumple la igualdad, función que no presenta simetría. Nadie se tiene que extrañar, una función puede ser simétrica o no ser simétrica. Y como os he dicho, pequeños truquillos que en alguna ocasión generan problemas, pero suelen ser útiles. Si todos los exponentes de la expresión son impares, muy probable que presente simetría impar.
Si todos los exponentes son pares, muy probable que presente simetría par. Y detalle que he comentado. Esta es la definición matemática de simetría par. Si la aplicamos con mucho rigor a esa función, deberíamos haber puesto que g de menos x tiene que ser igual a g de x. Entiendo que entendéis el significado. Ejercicio resuelto, no presentan simetría las dos funciones.